Interesante, preparando el camino del Señor. Amén. Preparando el camino del Señor. Y a mí me llamó mucho la atención porque este estudio viene porque Juan el Bautista es catalogado o es identificado como el último de los profetas que están bíblicamente. Pues están reconocidos bíblicamente. Y una de las características que tuvo Juan el Bautista fue que sus padres fueron advertidos del nacimiento de él. Sus padres fueron advertidos y se les fue entregado propósito antes de nacer. Qué bonito es cuando Yahweh, cuando el Señor envía mensajeros a los padres y le dice: mira, tu hijo va a hacer esto. Eso es increíble, ¿cierto? Yo me puse a investigar en la palabra cuántas veces eso había sucedido. O sea, cuántas personas habían nacido con un propósito ya preestablecido. Porque todos nacemos con un propósito preestablecido. No hay nadie que nazca sin propósito. O sea, eso no existe. El Señor, por eso dice que todos somos predestinados para salvación. En realidad el Señor quiere que toda la creación sea salva. Por eso es que somos predestinados. Predestinado quiere decir que somos enviados aquí a la tierra para la salvación. Ahora que en la tierra no logremos entender el propósito o no lo aceptemos, de repente lo entendamos, renunciemos a él, porque eso también puede pasar. Usted puede entender el propósito y puede renunciar a él. Eso también puede suceder. Pero no hay nadie que pueda decir: yo vine aquí a la tierra y no tuve propósito. No, todos tuvimos propósito. Y por eso hay testimonios que sencillamente callan la razón. Testimonios de personas que nacen con defectos físicos. A mí me llama mucho la atención este muchacho que nació sin bracitos, nació sin brazos, o sea, sin piernas, sin brazos, nació sin nada. Y el hombre tiene propósito. Y entonces una persona que nace, por decirle algo, en un basurero, dice que no tiene un propósito, pero tiene sus pies, tiene todo, dice que no. No, todos tenemos propósito. Lo que pasa es que tenemos que conseguirlo. Muchas veces el propósito al Señor nos lo entrega a través de sueños, así como se lo mostró a Isabelita, así también como me lo ha mostrado a mí. A veces envía ángeles. A mí me hubiese gustado que a mi mamá le hubiera mandado un ángel, pero no pasó así de esa manera. Eso ocurrió 7 veces en la palabra, eso es lo que yo he investigado. Ahora bien, si hay alguna otra, usted puede hacérmelo saber. Una de las primeras fue con Ismael. Vino un ángel y le profetizó a la mamá de quién iba a ser su hijo y el propósito que iba a tener su hijo. Ocurrió también con Isaac. Con Isaac también vino palabra del Señor para los padres, para Abraham y para Sara, de qué es lo que iba a ser su hijo. Vino con Sansón también. Sansón también vino. O sea, estamos hablando de cosas que están en la palabra, amén, que están escritas. Vino también a Sansón, también le fue dado un propósito desde su madre. A Salomón también le fue dado. Eso ya harían 5. Y los 2 últimos fueron Juan el Bautista y Yahoshua mismo. Yahoshua mismo también fue visitado a Miriam y fue visitada a Joseph, y ellos fueron advertidos del propósito del Mesías. Y Zacarías y la mamá de Juan el Bautista también fueron advertidos de quién iba a ser Juan el Bautista. Entonces todos estos personajes fueron advertidos de cómo iba a ser el propósito de cada uno de sus hijos y qué es lo que iban a hacer sus hijos. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preparando el camino al Señor. Y este fue uno de los propósitos de Juan el Bautista. Vamos a leer en Lucas capítulo 1,
Vamos a leer bastante palabra como siempre, porque es importante leer la palabra. La palabra es rica, es hermosa, es bella, porque tiene tesoros ocultos que nos enseñan a vivir mejor. Lucas capítulo 1 versículo 13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías, aquí está enviado, un ángel enviado directamente del Señor, por parte del Señor, diciéndole: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. O sea, aquí está dándole de una vez, prediciéndole parte de lo que es el futuro. Dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu del Santo. Recordemos que aquellas personas que no bebían vino ni sidra eran considerados nazareos, o sea, que eran dedicados totalmente al Señor. Aún desde el vientre de su madre, y será lleno del Espíritu del Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea que cuando él estaba en el vientre de su mamá, el Espíritu Santo estuvo en él allí. O sea, él recibió el Espíritu Santo allí, en el vientre de su mamá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense esto, dice que Juan iba a ir con el poder de Elías. Yo quiero que usted subraye ese versículo o lo escriba. Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 17. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Usted cree que Elías era poderoso? ¿Usted sabe las hazañas que hizo Elías? Bueno, vaya a verlas para que usted escuche cuáles son las hazañas que hizo Elías. Pero Elías era un profeta que tenía poder. Él podía hacer descender fuego del cielo. Dice: para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí ya estaba dándole instrucciones perfectas y fidedignas de qué es lo que iba a hacer Juan cuando estuviese en vida. Y primero le estaba dando de que él iba a tener mucho poder, suficiente poder de lo alto, y que iba a preparar definitivamente el camino de Yahoshua, o sea, para que Yahoshua visitara a su pueblo. Recordemos que el embarazo, tanto de cuando estaba en la pancita de su mamá Juan, también Yahoshua estaba en la pancita de su mamá. Y cuando las mamás estaban juntas, cuando Miriam y Elizabeth estuvieron juntas, los dos niños en sus pancitas se conmovieron. O sea, se movían así como que se querían decir: ¡epa, Juan! ¡epa, Yahoshua! ¿Cómo está? Nos vemos en el río. Tranquilo, nos vemos en el río. O sea, ellos ya estaban ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba tomando el control ya de todas las cosas. El Espíritu Santo lo sabía todo. Qué entorno tan bonito cuando el Espíritu Santo toma el control de las cosas, porque Él sabe todo lo que está manejando. Lo que está manejando en la vida de Elizabeth, en la vida de Zacarías, en la vida... Y Él informó a todos. O sea, no se quedó con nada. El Señor envió a que todo el mundo supiera en esa familia. Y eso es algo importante. Si usted ve los relatos de lo que es Sansón, esas personas, hasta Ismael, porque la madre de Ismael, o sea, ellos tenían una comunión de alguna manera con el Señor. Entonces el Señor da a conocer sus planes cuando hay comunión con Él. Usted no va a encontrar donde va a haber una asignación de propósito, o el Señor va a revelar sus planes a gente que no tiene comunión con Él. Por eso es importante que usted tenga comunión con el Señor. Dice: no sea un creyente de domingo en domingo o de Shabbat en Shabbat. No, tú tienes que tener esa fogata encendida desde tu casa. Tú tienes que tener comunión desde tu casa. Tener tu casa como un altar es importante, porque tú abres un canal donde el Señor te va a comunicar cosas. Te va a comunicar peligros. También te va a comunicar bendiciones. Y por eso es importante abrir ese canal. Ese canal
el Señor no lo va a abrir por ti. Tú tienes que abrirlo. Él está ahí solamente tocando la puerta y está esperando que tú abras la puerta de tu casa para que tú hagas un altar en tu casa. Entonces todas esas cosas maravillosas van a ocurrir. Y esto es lo que sucedía con estos padres. Los padres de todos estas personas tenían una comunión especial con el Señor y fueron advertidos de lo que iba a suceder. Por eso es que los padres de Juan el Bautista y los padres de Yahshua mismo sabían lo que iban a suceder. ¿Por qué? Porque había una comunión. Y todo esto provenía del nacimiento de Juan. Desde Isaías, en el capítulo 40, ya el profeta Isaías lo había declarado. Fíjense, el plan venía desde mucho antes. Isaías 40, capítulo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y esto es sencillamente una profecía de que el Mesías iba a visitar a su pueblo. Y esto aquí cuando entra en escena la vida de Juan. Juan su familia es advertida de que él prácticamente va a abrir camino para que el Mesías pueda llegar. Y en Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, estamos hablando de Juan, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea, Juan empezó a predicar inmediatamente acerca del arrepentimiento. Recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo del arrepentimiento. ¿Y qué era arrepentirse? Arrepentirse es volverse de lo que estaban haciendo, de lo malo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se sabía que el pueblo estaba pecando. El pueblo estaba pecando y Juan lo que estaba era advirtiendo y diciendo: volveos de vuestro pecado. ¿Y cuántas veces el Señor nos habla y nos dice: volveos del pecado? Y nosotros a veces continuamos pecando. A veces nosotros sabemos que hay cosas que son malas, que no debemos hacerlas, pero sin embargo las continuamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y él fue por toda la región entonces contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, aquí lo estamos refrescando: voz de que él clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Elohim. Aquí vemos que Lucas está citando a Isaías, o sea que se conecta directamente con la profecía. O sea, lo que Isaías había dicho muchos años atrás se estaba cumpliendo en ese momento. Y él no lo decía por él, sino lo decía porque ya cuando él está escribiendo este libro, ya Yahoshua había pasado por acá, era un evangelio, y Yahoshua ya les estaba explicando todo lo que estaba pasando, era cumplimiento de las profecías. Y decía, en el versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Usted sabe que es que alguien llegue a ser bautizado y le diga: usted es una víbora. A veces dicen: ay, porque el pastor me habla tan duro. No, Juan, mire cómo bautizaba. Dice: oh generación de víboras. La gente se está acercando al río para bautizarse y todavía me dice que yo soy una culebra. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la venida? O sea, ¿entienden? Dice: ¿quién, oh generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, porque la misma conciencia los estaba llevando al río. Y la conciencia y el Espíritu, porque el Espíritu del Santo se estaba moviendo en ese lugar. El Espíritu del Santo es el que convence de pecado. Y cuando él estaba predicando, eso conmovía los corazones de las personas que estaban allí.
Y él predicaba y ellos se sentían, ¿qué? Culpables. ¿Por qué? Porque el predicador no es el que hace sentir culpable a la persona. No, el predicador lo que hace es abrir la herida para que le pique. Eso es lo que hace, a través de la palabra. Bueno, para que le arda. Y eso es lo que hace, y así lo hacía Juan. Y entonces todos ellos iban a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice Juan. O sea, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a la gente judía. ¿Y qué pasaba con el pueblo judío en ese momento? El pueblo judío es, mi papá es Abraham, yo soy hijo de él. Y fíjense que en la palabra, en la parábola de cuando uno es injertado en la vid, le dice al injerto, no te sientas mayor que la rama donde fuiste injertado. O sea, nosotros no debemos sentir mayores que la casa de Judá, porque hayamos recibido el Evangelio primero. O sea, la revelación, no debemos sentirnos así. Eso al Señor no le gusta. Pero aquí también Juan le dice al pueblo de Judá, le dice, no te creas que porque tú eres pueblo de Abraham, el Señor no es capaz de levantar pueblo de estas piedras. Le dice así, o sea, le dice al uno, no seas orgulloso, y al otro también. O sea, no tiene que haber orgullo ni rivalidad entre las casas. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos hermanos, que ellos oren por nosotros y que nosotros oremos por ellos. Amén. Y fíjense cómo uno va entendiendo cómo es la mente del Señor y cómo es el corazón del Señor. Eso es como cuando uno tiene hijos. Cuando yo veo que una está molestando a la una, no molestes a tu hermana. Pero si yo veo que la otra está molestando, no molestes. O sea, no quiero que se molesten. Lo que quiero es que estén siempre charlando. A mí me gusta cuando están charlando y riéndose las dos. Eso me gusta. Ahora, cuando yo veo que una le quiere dar a la otra, yo le digo, me meto. Y yo, aquí el que doy soy yo. Amén. Entonces, ¿de qué frutos estamos hablando? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que es frutos dignos de arrepentimiento? Un fruto digno de arrepentimiento es que sea algo que realmente dé a entender que usted está arrepentido. A veces me decían, no, dar frutos. Que dar frutos es llevar gente a la iglesia. Que dar frutos es ir a predicar. Que dar frutos es ir a cantar. Que dar frutos, sí, eso es dar frutos, en cierta manera. Pero el fruto principal que el Señor quiere es un cambio en tu corazón. Porque de nada sirve que usted salga a predicar, de nada sirve que usted salga a invitar, de nada sirve que usted salga a cantar, si usted no ha cambiado dentro de su corazón. Usted puede ser un excelente cantante, usted puede ser un excelente orador, pero si tu corazón no ha cambiado, si tu corazón no ha dado frutos de arrepentimiento verdadero, eso es algo interno, eso no es algo de afuera, eso es algo de adentro, es algo donde el Señor y tú solo se encuentran, no es algo que los demás sepan. Por eso es que son frutos dignos del arrepentimiento. Es donde el Señor está, donde el Señor conoce esa cosa o esa situación que es lo que te hace caer, que es tu debilidad. Ahí es donde el Señor quiere tu cambio. Porque cuando tú cambies ahí dentro de tu corazón, ahí es cuando lo demás, cuando tú salgas a invitar a alguien para ir al servicio, o cuando tú te pares a predicar, o cuando tú te pares a cantar, el Espíritu del Señor te va a respaldar de tal manera, porque hay comunión. Y va a haber algo que se llama congruencia entre lo que tú estás predicando, entre lo que tú estás cantando y lo que hay dentro de tu ser. Y esa es la paz que nosotros tenemos que alcanzar. El Espíritu le mostró a Juan el corazón de cada uno de ellos. Vamos a leer en el versículo 10, continuar, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque después que le dicen, no, ustedes son unas víboras,
Dice, Juan, ¿qué haremos para dejar de ser víboras? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Fíjense, una de las primeras cosas con que se enfrenta Juan, o con que reta Juan a la persona a compartir. ¿Por qué a la gente no le gusta compartir? Por la codicia, la envidia. O sea, hay muchos sentimientos, muchas emociones que tiene el ser humano. El mundo está como está por la codicia. Hay gente que tiene para vivir miles de vidas en esta tierra, pero quieren más y no quieren compartir. Pero es que no quieren compartir. Lo que quieren es más. Y entonces, para tener más, a veces ya no basta hacer más negocios. A veces hay que tomar las armas y caerle a piña al otro para tener recursos, para tener... O sea, la codicia está comiendo este mundo. Y el Señor no quería que existiera. Por eso es que aquí dice, el que tenga 2 túnicas, de él al que no tiene. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes del necesitado. ¿Quién necesita? ¿Quién de los que tú conoces necesitan? Que necesiten y que tú tengas más, para que tú le ayudes. Tú tienes que tomar mucha atención de esto. Y respondiéndole, el que tiene 2 túnicas, de él que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Por eso es que yo siempre les digo, den gracias porque estamos comiendo. Yo me levanté, yo le agradezco mucho al hermano Roberto cuando me llevaba a predicar allá a los barrios en, ¿cómo es que se llamaba esas? Mariches, Fila de Mariches, porque al hermano Roberto le tocaba ir a Fila de Mariches, y yo como estaba pendiente de mi esposa, que no era mi esposa, yo me iba con él a predicar, me metía en unos barrios que yo decía, hermano, usted se mete por acá. Yo decía, este hermano no se preocupe, que yo voy con ángeles. Y yo decía, el único ángel que yo veo aquí soy yo. Y me metía en unos sitios, hermano, no había, esas salas no tenían, eran de tierra, el techo era de zinc, eran familias acomodadas como que vivían 10 acomodadas en un solo cuarto. O sea, era increíble. Yo cuando vi eso, yo dije, wow, nosotros somos ricos. Nosotros no entendemos el concepto de la riqueza hasta que vemos eso en persona. Por eso, si ustedes dentro de su iglesia hay algún ministerio que visita cárceles o visita, dése una paseadita por allá para que usted se dé cuenta en las ricas bendiciones que usted vive. Eso sí, no vaya solo, vaya con el ministerio, no vaya a decir, yo voy. Sí, pues de repente no sale. Amén. Vinieron también unos publicanos, entonces empiezan a venir las personas a preguntarle. Los publicanos saben que eran los que recogían los impuestos. Y los publicanos dicen, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, él conocía lo que los publicanos hacían. Fíjense que cuando llegaba la gente a bautizarse y le decían, ¿qué haremos? Juan no le decía, no, venga, vamos a remojarlo aquí en agua. Él no le decía eso. Sino, yo te voy a remojar en agua, pero deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, es que estás pidiendo dinero de más. ¿Por qué? Porque eres publicano. Y el Señor conocía el corazón de los publicanos. Entonces, también unos publicanos y dijeron, ¿y qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, o sea, vinieron soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y me acuerdo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, espero que un Guardia Nacional escuche esto, porque los Guardias Nacional, allá en mi país, tienen una insignia que dice, honor es mi divisa. Yo una vez un Guardia Nacional, yo se lo dije. Dice, en tu hombro te dice que honor es tu divisa. ¿Qué hay de honor en lo que estás haciendo? Y se quedó callado. ¿Por qué? Porque a veces usted se puede vestir de lo que sea. Usted se puede poner un uniforme, puede verse bonito, puede presentar autoridad,
Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está vestido tu corazón? Antes de ponerte tu túnica, antes de colocarte tu uso, tienes que vestir tu corazón. Porque si no, no va a ser un uso, no ser una túnica, sino va a ser un disfraz. Y al Señor no le gustan los disfraces. El Señor quiere que tú seas genuino en todo tu caminar, en todo tu andar. También entonces le preguntaron a los soldados qué haremos y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. O sea, porque es que los soldados extorsionaban. Eso lo hace la policía. Un policía que no es del reino, porque yo me imagino que hay policía y gente del gobierno que es del reino. ¿Y tú qué tipo de funcionario eres? Te pregunto, si es que eres funcionario. Acomoda tus caminos, no hagas extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, usted tiene que estar alegre con lo que está recibiendo. Y si usted quiere más, usted tiene derecho a pedir un aumento. Y si se lo niega, tiene derecho a contentarse. A contentarse. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe quién eres tú. Tú no lo puedes engañar. Él conocía a todo el que venía a bautizarse. Yo quiero bautizarme. Pero bautizarse no es bautizarse nada más. Bautizarse significa un cambio. En Salmo 139 dice, 139:1, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Él lo sabe todo de ti. No hay manera de ocultarse. No hay manera de esconderse. No hay manera de disfrazarse delante de Él. Tú te puedes disfrazar delante de los hombres, pero delante del Rey de Reyes quedamos desnuditos. Más bien Él tiene que coser. Él nos tiene que, así como hizo con Adán y Eva, los terminó de vestir, porque ni ropa sabemos hacer. Adán y Eva agarraron unas palmeras que estaban por ahí, se las pusieron ahí, que más o menos los tapaban ahí con las palmeritas, y entonces ya no, ya estamos cubiertos. No, ni eso sabemos hacer. El Señor tuvo que ir y hacerle unas túnicas de cuero, bien vestidos, los vistió, los puso perfectos para la época. Era el grito de la moda, ¿ah? Vestidos de cuero, no de cuero de ellos, no, de cuero de otro animal. Sí. Entonces Juan fue el último profeta descrito en la Biblia, pero el mismo Yehoshua nos dice en su palabra, oigan esto, Juan fue el último profeta, pero en Mateo 11:11 nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, no hay otro. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. O sea, que cualquiera de nosotros del reino, porque el reino de él es inmediatamente después del bautismo. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque vino el Señor hasta acá, a este mundo. Y por eso es que dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces cuando nosotros entramos en el bautismo del Mesías, del que vino a morir por nuestros pecados, nosotros entramos en el reino. Y dice que nosotros, el más pequeño de nosotros, vamos a ser superiores a Juan. ¿Por qué? Por la fe. La fe es lo que engrandece al ser humano. Nosotros, sin ver, hemos creído. Amén. Y si usted ve Juan, la palabra dice que el poder de Elías reposaba en Juan. Bueno, ese mismo poder está reposando en ti. Es lo que está esperando el Señor, es sencillamente que tú tomes la decisión de tomar ese poder y empezar a hacer las cosas grandes que tienes que hacer. No te veas pequeño, porque tú vas a ser grande. Tú eres grande. Dice, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré.
Nosotros cuando hacemos estos servicios que se ven pequeños, no son pequeños. Yo me doy cuenta porque yo entro a veces en las cuentas, yo a veces le pregunto, Señor, guíame, ¿realmente esto está haciendo? Cuando yo veo que gente se mete y escucha las prédicas, gente que no conozco, quizás en otros países, gente en Alemania que escucha la música, gente en otros países que está escuchando la música, que están escuchando las prédicas, de gente en español, yo digo, wow, de verdad que el Señor está usando esto que se está haciendo. Entonces no menosprecies el don que el Señor te ha dado. No menosprecies el don que el Señor te ha dado. No es poco, es mucho. Para el reino es mucho. Entonces en Lucas 7 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él, lo vuelve a decir. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Elohim, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, los publicanos se bautizaron, más los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea, los que más sabían, los que más leían Torah, desecharon los designios de Elohim respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, diciendo sencillamente, ¿sabes qué? Yo no me voy a arrepentir. O sea, se les veía que tenían orgullo en su corazón. Orgullo. Por eso es que yo a veces digo que mucha palabra sin rúa. Usted puede ser un doctor de la ley, pero si usted no tiene el Espíritu del Santo en su vida, corre el riesgo de convertirse en un fariseo de los actuales, porque el fariseísmo está todavía en medio de nosotros. Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber palabra y tiene que haber rúa. Yo anoche cuando fui, estuvimos en una actividad hermosísima de adoradores y fue diferente. Eran puros adoradores y lo único que se hizo fue adorar. Y yo sentí la presencia del Señor. Hubo una pequeña palabra, pero fue más adorar. Adorar. Y eran jóvenes, vestidos de diferente manera. Quizás usted los hubiese visto y uno a veces los juzga por la manera como se visten, por la manera como se peinan. Pero si tú cerrabas tus ojos y escuchabas la adoración, el Espíritu del Santo estaba allí. No entiendo muchas cosas, pero el Espíritu del Santo estaba allí. Yo lo entendí, yo lo sentí. Y yo hice comunión con el Señor ahí en ese momento. Y estuvo hermoso en ese momento. Por eso es que no solamente nos tenemos que abocar a la palabra, también tenemos que abocarnos a la adoración. Tiene que haber un balance entre la lámpara y el aceite, para que usted pueda alumbrar, para que usted pueda iluminar a las naciones. Usted tiene que tener un balance: aceite y lámpara, palabra y rúa, palabra y espíritu. Amén. En el 31 dice, y dijo el Adón, ¿a qué pues compararé? Y dijo el Adón, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Cuando vio esta actitud de los fariseos, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Quiere decir, con esto les está diciendo que son personas inconformes. Este es como el cuento ese del burrito con el abuelo y el niño, que no importa lo que usted haga, siempre van a criticar. Y eso es lo que pasaba con los fariseos, lo que les estaba diciendo básicamente. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, o sea, Yahoshua, que come y bebe. Porque Yahoshua, ese sí comía y bebía. Y porque él iba y visitaba. Y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
Yahoshua cuando iba a ayunar, él iba y se me iba para el desierto a ayunar, pero cuando andaba en el pueblo, mire, para donde lo invitaran, se parece a mí. Dice, me va a invitar, sí, pero va a haber comida, ¿no? Sí, bueno, allá voy a estar. Sí, pues hay que celebrar. Y el Señor lo decía. Él dice, ahorita estoy con mis hijos, estoy con mi familia. Tengo que aprovechar. Porque a él le gustaba sentarse a comer con sus hijos, con sus discípulos. Amén. Dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, realmente los que somos sus hijos justificamos, o entendemos cuáles son los planes del Señor y cómo es el plan del Señor y por qué el Señor se comportaba de esa manera. Se los acabo de explicar. Entonces, el Señor lo que anda buscando es un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino en el corazón de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los Juan, el Bautista de la actualidad. Nosotros somos quienes estamos preparando el camino para el Mesías. Porque es que el Mesías viene de nuevo. El Mesías viene de nuevo. Y esta visita va a ser más gloriosa que la primera. Más gloriosa que la primera porque esta visita va a dejar a las naciones mudas y de rodillas. Se van a presentar eventos que van a tratar de menguar tu fe. Y por eso es importante que tú mantengas esa llama encendida en tu corazón, en tu hogar. Haz un altar en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tus conocidos. El que haya allí, haz un altar familiar. Enciende el fuego desde tu casa. Eso lo está pidiendo el Señor en estos días. Enciende el fuego desde tu casa. Tú eres el Juan Bautista de esta era. Y tenemos que allanar el camino que el Señor quiere, porque el Señor viene otra vez. Y Él está poniendo esa carga, está poniendo esa responsabilidad en ti. Entonces allana el camino, enciende esa llama en tu casa y no la dejes apagar. Que cuando tú vayas a la congregación, tú lleves fuego desde tu casa, para el que no ha llevado fuego desde su casa allá en la congregación. Muchos de nosotros íbamos, y lo decía por mí, yo iba a buscar fuego a la congregación. No tiene que ser así. Usted tiene que llevar fuego de su casa a la congregación. Y entonces usted va a ver una congregación animada. Hay pastores que están preocupados. Dicen, ¿por qué mi congregación no está encendida? Dice, porque no están orando en sus hogares. No están teniendo devocionales en sus hogares. Entonces tenemos que empezar desde la casa. Y es una de las cosas por las cuales yo creo que el Señor nos ha traído, a veces nos separa, nos trae lejos. Porque como dice, nos quedamos como que sin congregación. Y dice, no, es que tú tienes tu congregación aquí y está tu familia. Y entonces empezamos desde la casa. Amén. Entonces, que Yahoshua me les bendiga, me les guarde. Estamos orando siempre para ustedes y oren para nuestro ministerio. Que Yahoshua me les guarde. Shalom.